Con el sonido de las trompetas damos por inaugurado este servicio de Rosh Chodesh. Estamos entrando al 8º mes. Que sea bueno para nosotros y para todo Israel y para todas las naciones en la tierra. Hemos venido celebrando el 7º mes. Y el mensaje de este 7º mes ha sido: nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. Ese ha sido el mensaje de este 7º mes. Mensaje que pienso que de alguna manera nos ha ido llenando y dando no solamente conocimiento, sino conciencia de qué es lo que estamos llevando a nuestro ser. El número 8, hablando del 8º mes, Sheminei Chodesh, eso se le llama 8º mes, está comprendido por o corresponde a la letra Het. Ahora, el mensaje que trae esta epictografía hebrea, esta letra, es pared de la tienda, cerca o muro. Su interpretación es fuera, mitad, separación. Y estamos entrando a la parashá número 31, que tiene por nombre Emor. Así que va a haber una conexión entre la parashá, entre Rosh Chodesh, el Shabbat del que estamos viniendo, y cuál es el mensaje que Yahweh nos tiene para este 8º mes. Como les dije, la parashá tiene por nombre Emor, y esta porción se encuentra en Vaikra, en Levítico, capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23. Dice, capítulo 21, verso 1, y dijo Yahweh a Moshe, diles, esta es la palabra, Emor en hebreo, esta es la porción de esta semana, diles a los Kohanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un alma en sus pueblos. Claro, está hablando por un alma muerta en sus pueblos, que ellos no se contaminen. Verso 2, salvo por su mujer que es próxima a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano, o por su hermana virgen cercana a él, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará el marido, el Cohen, en sus pueblos, haciéndose inmundo por una esposa que lo hizo inmundo. Verso 5. No harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Verso 6. Kadoshim, santos serán a Elohehem, a su Dios, y no profanarán el nombre de Elohehem, de su Dios, porque los fuegos de Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán Kodesh, por tanto serán santos. Quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, escriba, porque hoy va a estar interesante y un poco divertido el mensaje de hoy. Va a estar interesante, va a estar divertido. Así que preste atención. ¿Qué es un Cohen? Vamos a hablar de un Cohen. Es lo que se traduce como sacerdote. ¿Qué es un Cohen? Un Cohen o un sacerdote es un líder o guía espiritual que dirige la liturgia de una religión específica. O sea, en pocas palabras, la palabra Cohen no corresponde solamente a los sacerdotes del pueblo de Israel, porque antes que estuvieran los Kohanim bajo el sacerdocio levítico o el sacerdocio de Aarón, ya antes existían Kohanim, ya antes existían sacerdotes. Entonces usted y yo tenemos que tener claro algo, y es que por alguna razón se constituyeron sacerdotes, llámeles paganos o como usted quiera, en el mundo entero, en todas las religiones, doctrinas o creencias que han existido. Por eso es que si usted ve la imagen que yo coloco ahí aparece el cura, aparece el imán, aparece el rabino, aparecen todas las religiones unidas. Ecumenismo dirían algunos, pues llámele como usted quiera, pero que estamos gobernados por religiones en el mundo entero, lo estamos. Esa es una realidad que no podemos obviarla. Ahora, hay unos tipos de Cohen. Yo quiero hablar de dos tipos de Cohen que hay, o de Kohanim que hay en el mundo. El primero es el Cohen religioso,
O sea, en pocas palabras, este es el Cohen o es el sacerdote del Mishkan de otro. O sea, en pocas palabras, los que les enseñan a otros, ellos se convierten en su sacerdote. ¿Ok? Ahora, podemos aprender de otros, por supuesto. Solo que usted tiene que prestar atención a qué es lo que está aprendiendo. Ya le voy a decir por qué. Así que si hablamos de este religioso del Cohen del Mishkan de otro, en Bemidbar capítulo 3, en Números capítulo 3, verso del 5 al 7 dice, y la palabra de Yahuwah a Moshe dijo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Cohen Aarón para que le ministren y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante de la tienda de los tiempos para servir en el Mishkan. O sea, en pocas palabras, Yahuwah instituyó aparentemente el sacerdocio levítico para que ellos le sirvieran a Aarón y por ende Aarón pudiera ministrar en el Mishkan. Entonces ya sabemos que hay un grupo de sacerdotes que fueron apartados para poder servirle a otras personas. Ahora, hay otro que es el Cohen personal. O sea, cuando yo hablo del Cohen personal, es el Cohen que es el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote, el sumo sacerdote de su propio Mishkan. En pocas palabras, yo soy Cohen Hagadol, sumo sacerdote de mi templo. O sea, cuando digo de mi templo, estoy hablando de mi cuerpo, de mí. Cada uno de ustedes es Cohen Hagadol, o sea, es el sumo sacerdote de su cuerpo, de su ser, de su vida, de usted mismo. Hay dos templos, uno que es erigido por hombres y el otro que es el personal, diría yo, que es la conexión directa o divina con Yahuwah. Cuando hablo de este personal en Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34, dice, aquí vienen días, dice Yahuwah, esto es para los postreros tiempos, en los cuales haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahuwah. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah, daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahuwah, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero me llamó la atención el verso 33 por lo que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahuwah, daré mi ley en su mente, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, en pocas palabras, hay un momento donde yo me debo de desconectar de los rituales de los hombres y que nos podamos reunir, no para que yo gobierne su manera de pensar y que usted piense de la misma forma como yo pienso, sino que todos podamos estar conectados escuchando la misma voz de Yahuwah. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hablamos de los Kohanim, cuando hablamos del sacerdocio, hablamos del religioso, y si yo hablo del religioso, ¿qué es lo que hace el Cohen religioso? Él realiza los rituales de acuerdo a las normas establecidas por su fe. O sea, en pocas palabras, ¿los Kohanim solo son de Israel? No, hay Kohanim, hay sacerdotes en todas las religiones del mundo, en todas. Y luego tenemos el que es el Cohen de su propio Mishkan, que se comporta o realiza los actos de acuerdo a su esencia. En pocas palabras, yo hablo
de lo que sé, de lo que siento, de lo que vivo y de la esencia que está dentro de mí. Ahora, ¿qué cree usted que sucedería si no cumplimos con estos mandamientos? Piense un segundo, ¿qué cree usted que pasaría con nosotros si no cumplimos con los mandamientos de las Escrituras? ¿Qué pasaría? Al final de la vida, después de que usted muera, si usted no guardó los mandamientos, ¿a dónde va a ir usted? Pero alguna religión diría al infierno, pero antes del infierno, ¿a dónde va? ¿Ah? Va a un juicio. Va a un juicio. Según la religión, si usted no guarda los mandamientos y no obedece los estatutos que están puestos en el Corán, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la Torá y en los otros libros de las otras religiones, usted va a enfrentarse a un juicio. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Es una parte del proceso por medio del cual se evalúan pruebas y se llega a un veredicto para conceder o negar un derecho. Eso es un juicio. Eso es un juicio. Ahora, a partir de este momento comienza la ironía del juicio final. Escuche bien. Todo mundo está con temor y es increíble porque todos estos días he estado recibiendo preguntas de la gente acerca de qué va a suceder en el juicio final. Si Yahweh me ha dado mandamientos negativos, ¿qué va a pasar en ese juicio final? Y yo le puse en este momento, voy a hablar de las ironías, por eso le dije que va a ser un poco divertido este mensaje, ironías del juicio final. Ahora, yo tengo que entender que lo primero es que comienza el tipo de tribunal al que usted y yo vamos a ir. Preste la atención a esto porque aunque va a ser jocoso, va a tener un impacto en usted. En Apocalipsis, hablando del Nuevo Testamento cristiano, Apocalipsis o Gilgana capítulo 20 verso del 11 al 12 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y los cielos, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida, el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Cuando yo leo estos versos, porque tengo que determinar el tipo de tribunal al que yo voy a ir. Hay que determinar a cuál tribunal yo voy a ir. ¿Y por qué le digo esto? Porque ¿cuál va a ser el tribunal que nos va a juzgar? ¿Cuál va a ser? Escuche bien, por favor. Y esta pregunta quisiera que lo escucharan todas las religiones del mundo. ¿Cuál va a ser el tribunal que a usted y a mí nos va a juzgar? ¿Sabe cuál va a ser? Según el tribunal de cada religión. Así vamos a ser juzgados. ¿Qué problema más serio vamos a tener? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ya hablamos el tipo de tribunal. Vamos a ver a qué tribunal usted y yo vamos a llegar. ¿Cuáles son los integrantes de este tribunal? Conste, estoy hablando de un tribunal en este momento específico. ¿Ok? En Mateo capítulo 19 verso 28 dice: y Yeshua les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su cabot, de su gloria, se sentará también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por quién será conformado el tribunal? Pregunta número 1, escuche bien esto. ¿Por quién será conformado el tribunal? Número 1. Número 2,
¿quién será el juez en ese tribunal? Aquí viene la pregunta, escuche bien. ¿Quién va a ser el juez de nosotros en ese tribunal del juicio final? ¿Quién va a ser? ¿Ah? Miren, en este momento, si hay un musulmán que está escuchando este mensaje, ¿quién va a decir que es? ¿Ah? Va a ser Alá, ¿cierto? ¿Y Alá va a usar qué Biblia? ¿El Nuevo Testamento cristiano? El Corán. Ok, entonces, ¿quién va a ser ese juez que nos va a estar juzgando? Mire, va a ser Yahú, va a ser Alá, va a ser Jehová, va a ser Zeus, va a ser Buda, va a ser Yahvé, va a ser Shiva, y por ahí podemos inventar todos los dioses que hay en el mundo en este momento. Le pregunto a usted, ¿usted está convencido 100% que quien lo va a juzgar a usted va a ser Yahú o Alá? Lo que pasa es que estamos metidos en un hueco donde creemos que somos la panacea de nuestra doctrina y religión. Le pregunto, piense por favor un instante, ¿cuál Dios va a ser el que nos va a juzgar? Porque el Dios que nos juzgue va a abrir los rollos. ¿Cuáles rollos? ¿Shiva? ¿Shiva? ¿Los hinduistas? ¿Alá? ¿Los islámicos? ¿Qué rollo va a sacar Alá? El Corán. Jehová, ¿qué rollo va a sacar? Zeus, ¿qué rollo va a sacar? Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién nos va a juzgar en el juicio final? Son preguntas, ¿ok? Ahora, ¿de qué cargos me van a acusar a mí? ¿O de qué cargos lo van a acusar a usted? ¿De qué cargo lo van a acusar a usted, cristiano, evangélico, católico, adventista, testigo de Jehová, mormón, islámico, chiita, sunita? Y saquemos todas las otras religiones del mundo. Oiga, yo no sé cómo se la va a arreglar el creador. En este momento voy a decir el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué tal si es Alá? Es que es tema de fe. ¿Y la fe de los musulmanes? O sea, ¿se imagina usted qué circo el que va a haber allá en el cielo ante el juez? Gilgana capítulo 20 verso 12, Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Según el cristiano, según el judío, según el sionista, según el islámico, según el budista, según el hinduista, según el santero, según el satánico, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Yo diría según sus obras y según su religión. Porque para algunos tomar café es pecado, pero para otros tomar cerveza es el pecado, y para otros es tomar vino, para otro es fumar, para otro es que las mujeres usen pantalones, para otro es que vayan al cine. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son los libros que se van a abrir? Piense por favor, porque se van a abrir libros. ¿A cuáles? Ahora, los cargos que se van a poner sobre nosotros en este juicio final van a depender de la religión. ¿O usted cree que los cargos van a ser según el catolicismo, cristianismo, evangelismo, pentecostales, mormones? ¿Cómo van a ser los cargos que se van a aplicar ahí? Tiene que haber un descargo sobre usted. ¿Cuáles son? Ahora, imagínense que yo voy a estar delante de Yahú. Voy a hablar en este momento como si fuera yo un ateo, o voy a hablar en este momento como un creyente nominal. El cargo mayor que se puede tener es no creer en el Dios que me está juzgando. Imagínense que yo creo en Hashem
y resulta ser que el que está sentado en el trono es Alá. Qué problema más serio, ¿verdad? Pero imagínense que yo soy islámico y el que está sentado en el trono es Jehová. Y yo toda mi vida fui islámico. Y esa era mi fe porque estuve geográficamente en un lugar específico. Y yo siendo hinduista voy a estar frente a Yahvé o frente a Yahú. Y toda mi vida, con mi alma y con mi corazón, le serví a ese Dios. Porque lamentablemente yo nací en tierras islámicas. Pero es que el Dios verdadero es el Dios, ¿cuál? El que usted dice, el que yo digo. ¿Verdad que parece ser que esto se está poniendo divertido? Entonces, el cargo mayor es no creer en ese Dios que me está juzgando, porque recuerde algo, yo tuve que haber creído en ese Dios. El problema es que ese Dios es mi juez y yo estoy delante del juez que me va a juzgar, que sabe que no creí en él. ¿A dónde cree que me va a enviar? Ni me va a juzgar. Ahora, hay evidencia de nuestros pecados. Miren, voy a hablar por mí. En este momento, hay evidencias de mis pecados. Porque en este momento estamos hablando del cargo mayor es no creer en ese Dios. Imagínense que el Dios que me va a estar juzgando a mí es Alá. Y resulta ser que hay suficiente evidencia donde yo hablé de otro Dios. Yo tengo videos, escritos, libros escritos en el internet. ¿Qué más tenemos? O sea, yo tengo suficiente evidencia para que ese Dios, que no es al que yo le he estado sirviendo, me diga, como dicen los colombianos, paila hermano, le tocó. ¿Qué haría usted? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Ha razonado usted para hablar de ese juicio final? ¿Bajo qué estatus, bajo qué estándares son los que usted va a ser juzgado? Como le dije, por lo menos yo, si a mí no me toca del Dios que yo he estado hablando en las escrituras y que he estado hablando aquí siempre, si no es con él que me va a tocar, yo sí estoy frito. Es que el verdadero es ¿cuál? Miren, somos sobrados para hablar porque creemos que porque estamos metidos en un pequeño grupito en América, creemos que la panacea de la religión y de la doctrina correcta es la nuestra. Y que todos los demás están perdidos, sabiendo que la religión más grande del mundo es la islámica. O sea, si usted ha visto miles de cristianos o de mesiánicos o de judíos en el mundo, hay millones de islámicos. Entonces, como la religión más grande del mundo es la islámica, es posible que quien nos vaya a juzgar a nosotros va a ser Alá. ¿Y Alá qué libro cree que va a sacar para juzgarnos? Y hay muchos que jamás han tenido ni el Corán en sus manos. Ahora, miren qué cosa más divertida. A nosotros, aparte de todas esas cosas que acabo de mencionarles, que ya con esas ya estamos perdidos. O sea, si el juez que me va a juzgar es diferente al Dios que yo le serví, ya estuvo. Ya aquí en Honduras dirían, ya me fui chuco. Ahora, me van a juzgar de robar. Levanten la mano aquí los ladrones. Yo robo. Robo tiempo. ¿Alguna vez usted en su vida se ha robado algún programa virtual? ¿Alguna vez hemos robado algún programa virtual? ¿Algún programa que sabe usted que hay que pagarlo, pero el tiempo en el trabajo? ¿Usted ha robado alguna vez el tiempo en el trabajo?
¿Alguna vez usted ha robado recursos del trabajo? Algo que no es suyo, pero usted se lo ha robado de ese lugar. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados nosotros? ¿Qué problema más serio tenemos, verdad? La sangre de Cristo tiene poder para perdonar esos pecados. Estamos hablando de las ironías de ese juicio final en el que usted y yo vamos a estar. Ahora, si hablamos del juicio, en 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo voy a leer como está textual. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Yo le pregunto a los cristianos: ¿y qué tal si no es Cristo? ¿Qué tal si es Mahoma? O sea, ¿con quién se va a encontrar usted? La gente me va a decir: es que ese es un tema de fe. Pero en un juicio usted no puede ir, es un tema de fe. Usted tiene que llevar ¿qué cosa? Pruebas. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. Si usted tiene que llevar pruebas, ¿qué evidencias tiene usted palpables? Entiéndase, palpables, que al Dios que usted le está sirviendo es el correcto. Palpables, ¿entiende? Palpables. Ay, es que a mí me curó del cáncer. La Virgen María cura del cáncer. La Virgen de Suyapa, la Virgen del Cobre. Hay miles de personas que dan testimonio que eso ha ocurrido. No, solo miente mi Dios. Todos los demás son demonios. Solo mi Dios me sana, me liberta y hace milagros en mi vida. Todos los demás, sus milagros son diabólicos, satánicos. Yo creo que es bueno que empecemos a crecer. Entonces mire qué interesante, estamos hablando del juicio. Y lo más chistoso de esto es que el discurso que se va a echar el fiscal, o sea, el que está contra nosotros, él me va a decir todos los delitos graves que yo cometí aquí en la tierra. Y lo más chistoso es que si quien me está a mí entrevistando es Mahoma, o que me está entrevistando es Jesús, o cualquiera de los que me vayan a estar de fiscal contra mí, me van a decir: allá en la tierra te hablaron todo el tiempo los cristianos, todo el tiempo te hablaron los islámicos, todo el tiempo te hablaron los testigos de Jehová. A ti allá te llegaban a tocar la puerta a los testigos de Jehová. Allá te mandé evangélicos, protestantes, de asambleas de Dios, adventistas, esto, lo otro, islámicos, judíos, mesiánicos, todos los días. O sea, el fiscal allá se las va a arreglar. Mire, yo estoy pensando seriamente empezar a creer en todos los dioses del mundo y traerme todas las Biblias del mundo. Porque de alguna manera me voy a tener que defender allá arriba. ¿Cómo le va a hacer usted? Dígame. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, realmente nosotros todavía no tenemos claro quién es nuestro Dios. Algunos han de estar diciendo ahí: ya se perdió. Están negando al verdadero Dios. ¿Según quién? ¿Según quién? Si yo tuviera aquí reunido a un adventista con un testigo de Jehová, a un testigo de Jehová con un islámico, con un musulmán, y el musulmán con una bomba en la mano, ¿verdad? A un judío, a un mesiánico, a un católico, a un cura, y yo les diría a ellos: miren, yo soy un hombre archimillonario, yo quiero poner toda mi plata donde esté la verdad. ¿Qué cree que pasaría en ese lugar? ¿Se imagina usted? Entonces, el discurso del fiscal en ese lugar, en ese momento, eso va a ser divertido. Porque todavía no sé quién va a ser el fiscal. Yo sí, Jesucristo, van a decir la gente ahí.
Porque el problema es que si yo soy islámico, escuche bien esto, o yo pertenezco a la línea del judaísmo, que no creo en Yeshua, que no creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador, y si Yeshua va a ser mi abogado y sabe Yeshua que yo lo negué aquí en la tierra y que no creí en él, ¿qué cree que me va a pasar ahí? Y si yo, mire qué cosa más interesante, si no lo negué, él va a dar la cara por mí ahí. Y si lo negué, ¿qué va a hacer él? Y pensemos que no es Jesús, pues, pensemos que es Mahoma. Y si Mahoma es mi abogado, va a estar intercediendo por mí delante de Alá. Y resulta ser que yo no quise creer en Mahoma porque yo creía en Jesús. ¿Qué cree que va a hacer Mahoma ahí como abogado? ¿Me va a defender? Y si me va a defender Mahoma, entonces parece ser que la gracia es buena ahí. Le pregunto, si yo no creí en Jesús y resulta ser que había que creer en Mahoma o en Krishna, y le empiezo a mencionar todas las religiones del mundo. Así que, ¿qué problema más serio me voy a meter con la defensa utilizando que sea Yeshua o Jesús en ese momento mi defensor? En 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta ahí está bien, o sea, seamos honestos. Con este verso, todas las otras religiones del mundo, baila. Están perdidas, les toca infierno. ¿Verdad que es cierto? Si Jesús va a ser el abogado delante del Padre, pero yo no creí en Jesús, ¿qué va a pasar? Si mi abogado allá va a ser Mahoma y yo no creí en Mahoma, ¿qué me va a pasar? No puedo utilizarlos a ellos como mis abogados. No puedo utilizar a Yeshua como mi abogado. No puedo utilizar a Yeshua, a Mahoma, ni a Jesús, ni a la Virgen María. No puedo. ¿Por qué? Porque sencillamente no creí en ellos. Entonces, ¿qué me toca? Conciencia, por favor. ¿Cuáles son mis argumentos? Miren lo que les decía antes. No existe evidencia que nos haya creado un Dios determinado. Porque para un islámico, yo quiero que me entiendan, yo no estoy negando a un Eloa, creador de todo lo que existe. La pregunta es, ¿cuál es el correcto? Según los cristianos, Jesús o Jehová. Según el Islam, es Alá. ¿Con quién? ¿Con Jesús o con Mahoma? Con Mahoma. Cada quien tiene su séquito, cada quien tiene su forma de dirigir supuestamente esta creación. Yo, cuando esté delante de Yahú, delante de Alá, delante de Jehová, delante de Hashem, delante de Adonai, delante de cualquiera de ese Dios en el juicio final, ¿quién de ustedes, pero sea honesto, quién de ustedes puede decir aplastantemente, mi Dios es el único verdadero? Pero por favor piensen, porque muchos van a decir ahorita, el mío sí es. O sea, yo hace años pasé por esa escuelita suya. El mío sí es el correcto. ¿Por qué? Porque me ha hecho milagros. Pues sí. Pero le pregunto, ¿usted cree que los milagros solamente le han sucedido a una religión determinada? ¿Ah? A todos.
Entonces, por los milagros nos dejamos llevar que ese es el Dios correcto. Entonces quiere decir que si la Virgen María le hizo un milagro a alguien, o la Virgen de Suyapa, o la Virgen del Cobre, que hay miles que aseguran que así pasó, entonces quien va a estar sentado en el trono allá va a ser la Virgen María, o la Virgen del Cobre, o todas ellas, o Mahoma, o Jesús. O sea, honestamente, si usted está un poquito razonando, se va a dar cuenta que en el cielo va a haber un circo. Le pregunto, ¿qué porcentaje hay de validez que si usted nació en una cultura y le enseñaron acerca de ese Dios, qué porcentaje hay que usted pertenezca a esa cultura? Por ejemplo, ¿qué hay más en América? ¿Islámicos o cristianos? Cristianos, ¿por qué? Porque eso es lo que más se enseñó aquí. O sea, la mayoría de los cristianos en América son una bola de tontos. ¿Por qué? Porque se dejaron meter en una religión que no era la de América. A ver, pero resulta ser que me voy yo a los países islámicos. 2.000 millones de islámicos, por lo menos allá en Medio Oriente. Y me voy donde ellos. ¿Qué cree usted? ¿Por qué razón cree usted que hay más islámicos allá? ¿Qué hay? ¿Más islámicos o más cristianos? Más islámicos. ¿Por qué? Por tonto, ¿verdad? Porque tenían que recibir la creencia correcta, que era la cristiana, la judía, la hinduista, pero no. Los brutos decidieron irse por Alá. ¿No cree usted que este es un circo? Yo voy a estar delante del juez y le voy a decir, mira, yo no tengo la culpa de haber nacido en una cultura que me enseñaron sobre ese Dios. Y para colmo de males, el famoso libro Inspirado está lleno de contradicciones, donde me dicen una cosa y luego dice otra. Donde me dice que hizo un pacto eterno con Abraham a través de Isaac, pero ahora resulta ser que no, que tiene que ser a través de la sangre de un hombre. Donde me dicen que tengo que ser vegetariano, pero luego me dicen otra cosa. Y el problema es que si Yahú me creó y Él puso en mí el querer como el hacer, ¿por qué me va a juzgar? Le pregunto, ¿quién le puso a usted el querer como el hacer? ¿O su libre albedrío? ¿O Yahú? ¿O Alá? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mire, hablando de los argumentos en Cogelet, Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. La obra que hizo desde el principio hasta el fin. Le pregunto, ¿cuánto controla Yahú? Yahú controla, la gente me dice, Dios controla todo. Pero donde Él ya no se mete es en el libre albedrío. ¿No le parece incoherente? Él controla todo. Mire, Él diseñó todo desde el pasado, el presente y hacia el futuro. Yahú diseñó todo. Alá diseñó todo. Jehová diseñó todo. Hashem diseñó todo. Shiva diseñó todo. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La paga. Piense, por favor. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado. Si yo tengo pecado, ¿con qué voy a pagar esa deuda? Con mi muerte. Entonces, si yo voy a morir y yo pagué mi pecado, ¿va a haber un juicio? Piense. Si va a haber un juicio, pienso yo que va a ser para ver a dónde te van a enviar. Dice que los muertos ya han sido juzgados.
Porque la paga del pecado, por favor, razone un poquito este verso porque la gente no lo razona. Porque la paga, o sea, yo voy a pagar del pecado es la muerte. Bueno, supuestamente, según la creencia, Adán fue creado eternamente, pero como pecó, se le dijo, bueno, ahora te vas a morir. ¿Y qué significa eso? Que con tu muerte vas a pagar por lo que hiciste. Bueno, le tengo una mala noticia. Si usted no se había dado cuenta, todos morimos. O sea, todos pagamos la deuda que tenemos con nuestra muerte, porque dice en Baikra 16, creo que estaba 17, dice que Él nos dio, dice, la sangre para expiar. ¿Y a dónde está la vida de nosotros? En la sangre. Entonces cuando yo me muero, ¿cuál sangre es la que tiene que pagar? Ningún hombre puede llevar pecado de otro. Cada hombre llevará su propio pecado. Bueno, ¿y cómo yo voy a llevar mi pecado? Con la muerte. A mí este verso me gusta, este verso de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Hay que cada quien quiere interpretar lo que sea del resto, pero a mí sí me parece. Porque la paga del pecado de Adán y Java fue la muerte. Si no, yo fuera eterno aquí terrenalmente. Y aquí terrenalmente no soy eterno, no lo soy. Entonces al final va a haber un veredicto, escúchame bien. Para el tema del juicio final va a haber un veredicto. Usted sabe qué sucede cuando van a un juicio y resulta ser que todo lo que el fiscal está diciendo es anulado. ¿Sabe qué pasa con el juicio al final? Le llaman nulidad por violación al debido proceso. O sea, el proceso por el cual me estaban juzgando desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque no tiene sentido. Entonces, desde el principio, Yahú diseñó algo para que ese juicio final fuera anulado. ¿Por qué la gente diría anulado? ¿Por qué yo estoy diciendo que ese juicio va a ser anulado? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué cree? Porque se han cometido violaciones en el proceso para juzgarme. En primer lugar, porque ¿cuál es la religión que me va a juzgar? ¿Cuál es la doctrina que me va a juzgar? ¿Cuál es el Dios que me va a juzgar? ¿Cuál es la Biblia, el Corán, la Torá, las Escrituras? ¿Cuáles son los rollos que se van a abrir? ¿Los cristianos, los mesiánicos, los judíos, los ortodoxos, los islámicos, los de Shiva? ¿Cuáles son los que me van a juzgar? ¿Cuál es el Dios que me va a juzgar? Qué problema más serio, ¿verdad? Que realmente sea Alá. ¿Se ha puesto a pensar usted? Podría ser. O puede ser que según su religión, su Dios lo va a juzgar a usted. O sea, al islámico lo va a juzgar Alá. Al cristiano, Jesús. A los judíos, Hashem. A nosotros, Yahú. A los yahuistas, los de Yahweh. A cada quien, así va a ser. Con esto en mente, para que usted hable acerca del juicio final, porque la gente solo lee los versos apocalípticos del diablo, para donde va la gente, tienen que hacer una revisión de todo esto. ¿Y sabe cuál es el mensaje que Yahú me dio para este mes octavo? ¿Qué es el número 8? El número 8 significa un nuevo comienzo, nuevo comienzo. ¿Sabe cuál fue el mensaje? Es: deja atrás los juicios que te ha producido la religión. Escuche bien. El mensaje de este nuevo comienzo, de este octavo mes, es: deja atrás los juicios que te ha producido la religión y ten un nuevo comienzo con la seguridad de tu identidad a través de la Kedushá, a través de la santidad de Yahú en tu vida. Anoche en la enseñanza yo hablaba acerca de la Kedushá, lo que la gente conoce como santidad.
Yo no soy santo por lo que yo hago, yo soy santo porque Yahú me dio autoridad sobre mi vida o sobre la suya para que usted se declare hijo o hija de Él. Y si yo soy hijo de Él, ¿va a haber algún juicio para mí? ¿Cómo puede juzgarme a mí Dios por algo que no depende de mí? Porque Él todo lo hizo desde el principio hasta el final. Otra vez, deja atrás los juicios que te ha producido la religión y ten un nuevo comienzo. Limpiémonos de la mente primero y ten un nuevo comienzo con la seguridad de tu identidad a través de la Kedushá, de la santidad de Yahú en tu vida. Y eso nos va a hacer a nosotros verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a nosotros y que Él nos pueda dar paz. Amén.